damos la bienvenida. Es con muchísimo agrado que vamos a dar inicio a esta actividad. En primer lugar, agradeciendo especialmente a la Facultad de Información y Comunicación por recibirnos en sus instalaciones. De la misma manera, la Unidad de Comunicación de la Universidad de la República por el apoyo que han brindado especialmente para que este evento tenga alcance nacional a través de la cobertura por stream. Y en este caso, además, nos acompaña Agustina para la traducción a lengua de señas. Queremos agradecer igualmente la presencia de legisladores y legisladoras, autoridades del gobierno y equipos técnicos de las instituciones que integran el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, representantes de la academia y de la sociedad civil, representantes del sector privado y al público en general. Desde la Secretaría Técnica y el grupo impulsor de las actividades agradecemos mucho su interés y la participación en esta instancia. Esta iniciativa es una iniciativa del Sistema de Naciones Unidas a través de sus distintas agencias y organismos multilaterales aquí presentes, a quienes saludamos a través de los equipos que hacen parte de este esfuerzo en nombre de Carolina Rendón en representación del Banco Mundial, Alexandre Begol en representación del Banco Interamericano de Desarrollo, José Gabriel Porcile, director de la oficina de CEPAL en Montevideo, Elena Montovio, directora del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en Formación Profesional, Cinterfor de la OIT, Magdalena Furtado, directora de los programas de ONU Mujeres en Uruguay, Alfonso Fernández Castro, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD en Uruguay, Fernando Filgueira, jefe de oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, en Uruguay. Saludamos también en nombre de Clara Fassler a la Red Procuidados, coorganizadora de este evento, y con ella a todas las organizaciones sociales que se asociaron para hacer posible esta actividad. Amnistía Internacional Uruguay, ANONG, CIEDUR, Flaxo Uruguay, Fundación Astur, Universidad de la República, ONAJPU y PIT-CNT. El Foro Nacional de Cuidados, como decíamos, es una iniciativa de distintas organizaciones y su propósito fundamental es colaborar con la revitalización de una coalición amplia de apoyo al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, proclive a su expansión, profundización y consolidación en carácter de política de Estado. Sus objetivos específicos son convocar a diversos actores relevantes para un intercambio abierto y profundo que genere espacios de debate de calidad en torno a los nudos críticos del sistema, actualizar conocimientos en torno al cuidado y generar nueva evidencia para nutrir el debate, y finalmente reposicionar este debate de ideas en el desafío de los cuidados y promover que los partidos políticos lo incluyan en su plataforma de manera prioritaria. De este modo, entonces, les vamos a compartir el evento de apertura. Vamos a recibir al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, que no ha podido hacerse presente, pero nos ha enviado un video para compartir con nosotros. Buenos días. Antes que nada quiero comenzar pidiendo disculpas por no poder estar presente con ustedes en el día de hoy en la inauguración de este foro por los cuidados en Uruguay. Y quiero agradecer también al Sistema de Naciones Unidas, a las ONG y a la sociedad civil que está directamente involucrado en la convocatoria de este foro, que además tendrá, por supuesto, un aporte de corte académico. Permítanme señalar la pertinencia de este momento y de esta convocatoria. En un momento en que el Uruguay comienza a atravesar un año electoral, un año donde debemos y deberíamos discutir sobre el futuro del país y sobre las prioridades programáticas para las próximas décadas, nuevamente hablar de cuidados es clave. Es clave por sus implicancias en términos de bienestar presente y futuro de nuestra sociedad, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestras mujeres, de nuestros ciudadanos en general. Uruguay le falta todavía varias etapas para desarrollar, para contar con un sistema de cuidado sólido, que sea capaz de brindarle asistencia a toda la sociedad a lo largo de distintos periodos de la trayectoria vital. Tenemos, por supuesto, algunos engranajes de política que han sido desarrollados recientemente,
pero no contamos con un sistema integral capaz de fomentar y asegurar que simultáneamente, en particular, las y los jóvenes puedan combinar el estudio, el trabajo y la familia de una manera armoniosa y que promueva su propio bienestar y de las generaciones futuras, en particular de las niñas y niños del Uruguay. Es pertinente porque estamos en un país que ha culminado su transición demográfica. Por lo tanto, es un país en donde el cuidado, tanto en las edades tempranas, con menos niñas y niños, como en las edades adultas, con más personas atravesando necesidades de cuidado vinculados a la salud, es absolutamente imprescindible para pensar nuestro entretejido de protección social. Uruguay no es un Estado, no cuenta con un Estado presidente. El país tiene una larga tradición hundida en sus raíces republicanas de atención a las necesidades de distintos sectores de la sociedad. No obstante, tenemos algunos desequilibrios y algunas asimetrías que debemos reconocer. Entre ellas, quizás de las más relevantes y las más difíciles de afrontar en este momento, tiene que ver con construir este sistema de cuidados capaz de hacer combinar distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana. En un contexto donde implica promover la igualdad, igualdad de género, igualdad intergeneracional, capacidad de promover tempranamente la formación de nuestros niños a través de la motivación directa y sistemas capaces de generar mecanismos que aseguren una crianza adecuada. Por eso Uruguay necesita, yo diría con urgencia, volver a plantearse estos desafíos vinculados al sistema de cuidados. Discutirlos en clave de foro, discutirlos en un año electoral y discutirlo con la presencia de distintos actores de la sociedad civil, del sistema de Naciones Unidas y de la academia, es un aporte muy relevante en un país que debe pensar cuáles son los dispositivos que necesita en términos de protección social para el futuro más inmediato. Por eso saludo esta instancia y vuelvo a pedir disculpas por no poder estar presente en el día de hoy con ustedes. Estoy cumpliendo misiones en el exterior por parte de la Universidad de la República, pero desde aquí aliento y espero que sean 3 jornadas fructíferas en donde el intercambio, la práctica cotidiana del debate y la argumentación racional nos permitan avanzar en identificar las necesidades y los dispositivos posibles para atender esas necesidades de cuidado en el Uruguay de hoy. Muchas gracias y espero verlos a la brevedad. Bueno, entonces seguimos. Vamos a darle la palabra a Clara Fasler en representación de la Red Pro Cuidados. Buenos días a todos y a todas. Damos la bienvenida calurosa a todos los participantes de este evento, por su presencia y por su disposición a escuchar, a dialogar y sobre todo a proponer alternativas de solución para fortalecer, ampliar y hacer sustentables las políticas de cuidado del país. La idea de este foro surgió a fines del 2022 y en su diseño, actividades públicas preparatorias e implementación se han ido sumando organizaciones internacionales de reconocido prestigio y la del Uruguay, constituyendo en conjunto el equipo motor de este evento. Sus logos están colocados en el programa que está a disposición pública. Valoramos enormemente la conformación de esta alianza y agradecemos encarecidamente su participación y distintos tipos de aporte. Sin este grupo motor hubiera sido muy difícil la implementación de este evento. Y esperamos que este grupo motor continúe, se amplíe y logre hacer propuestas racionales, como decía el rector de la universidad, que permitan realmente avanzar en nuestros objetivos. Agradecimientos especiales a la universidad, especialmente a esta facultad que nos ha permitido ocupar este maravilloso salón, ¿no? Así también como al Palacio Legislativo por las mismas razones. Este foro ha sido pensado como un espacio abierto y cordial
que facilite el diálogo tan necesario entre quienes entendemos que sin políticas de cuidado, el desarrollo del país, el avance en la equidad de género y generaciones y los derechos de las personas a cuidar y ser cuidados se verán fuertemente afectados. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados, herramienta creada por ley en 2015, es un paradigma en la región, ¿no? Ha sido la respuesta uruguaya a la crisis de los cuidados. El tiempo transcurrido y 2 administraciones distintas permiten detectar con mayor precisión los claros y oscuros de esta experiencia. De cara al futuro y teniendo un proceso electoral en curso, debemos incidir para que los distintos partidos políticos asuman la importancia de los cuidados y los incluyan de manera central en sus plataformas electorales, comprometiéndose con la necesidad de fortalecer esta política, cualquiera sea la resultante de la elección presidencial. Así como la creación y la ley de creación fue votada unánimemente por todos los partidos, queremos que cualquiera que sea quien gane la elección presidencial, ¿no?, más allá de lo que cada corazoncito dice, ¿no?, o desea, cualquiera que sea quien gobierne, tenga en su programa y en su plataforma, en su agenda de gobierno, los cuidados. Entendemos que la política de cuidados es una política en construcción y las diversas organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, debemos participar en esta tarea para que se ajuste lo más posible a las necesidades, demandas y capacidades de las diferentes poblaciones y se constituya en una política viable y sustentable que aspira a ser parte constitutiva de la protección social, el 4º pilar del bienestar. Atendiendo al objetivo central de este foro, las exposiciones serán breves y solo servirán como marco al diálogo y debate entre los participantes, por lo menos es nuestra aspiración. El equipo de organización del foro ha puesto el foco en algunos aspectos, como cuidados y derechos, financiamiento y retornos de la política de cuidados, cuidados como base del desarrollo social y productivo, trabajo remunerado y no remunerado, territorialidad y participación, entre otros temas. El foro culminará el jueves de mañana en el Palacio Legislativo, en la antesala de senadores, con 2 jornadas de diálogo. La primera, entre organizaciones de la sociedad civil, y la segunda, diálogo entre representantes de diferentes partidos políticos. Los instamos a expresar libremente sus inquietudes, valoraciones, críticas y propuestas. Estas serán el sustrato fermental necesario para la incidencia política. Buenas y productivas jornadas de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Finalmente le vamos a dar la palabra a Fernando Filgueira, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA. Buenos días a todas y a todos. Voy a ser extremadamente breve para recuperar algo del tiempo que la puntualidad uruguaya nos quita. Hablo aquí en nombre del Sistema de Naciones Unidas y como tal agradezco la participación de una multiplicidad de agencias que, como se puede ver en el programa, han dedicado su tiempo, sus recursos, su pienso en apoyar esta iniciativa, en articular y sumar, junto con los esfuerzos de la sociedad civil, este espacio de diálogo y de debate. Uruguay se caracteriza por ser una sociedad política pujante, arraigada, en parte porque comparte un conjunto de consensos fundamentales sobre cómo proceder, debatir, discutir, construir políticas públicas, y porque también presenta un conjunto de divergencias relevantes, programáticas, normativas, ideológicas, de preferencias. Esto es lo que le da fortaleza
al sistema político uruguayo, el sistema de Naciones Unidas siempre lo ha valorado y siempre ha procurado contribuir a estos espacios de encuentro e intercambio. En parte, este foro lo que pretende es construir una primera capa de consenso. Aquel consenso que refiere a que para la etapa demográfica que estamos atravesando, para los desafíos en materia de pobreza infantil, para el cuidado de nuestras adultas y nuestros adultos mayores, el sistema de cuidados constituye un pilar inevitable, que tiene que estar presente, tiene que fortalecerse, tiene que expandirse y construir una alianza entre el Estado, las familias y los agentes del mercado y de la sociedad civil. Allí van a estar los consensos que vamos a intentar construir, pero también en este foro, en las múltiples mesas paralelas por las que vamos a estar discutiendo, va a haber divergencias en los instrumentos, en las herramientas, en la forma y los pesos relativos de esta corresponsabilidad que pretendemos en el sistema de cuidados entre hombres y mujeres, entre mercado, Estado y familia, y está bien que lo haya. Es parte de ese espacio de intercambio en donde también la academia aportará sus elementos, su conocimiento especializado para poder identificar cuáles de estas herramientas pueden ser las que mejores se acoplen a los procesos de desarrollo que requiere el país. Consensos, divergencias, construcción de diálogo y construcción de una coalición que sobre la base de estos consensos fundamentales permita que en esta campaña electoral y en el próximo periodo de gobierno y próximo periodo legislativo, la agenda de cuidados, aquella que nació hace ya 15, 16, 17 años en el Uruguay con debates e intercambios a nivel de sociedad civil y que luego se consolidó como una política pública votada por todos los partidos políticos y que ahora atraviesa 2 administraciones, se constituya en ese cuarto pilar del Estado y del sistema de protección social que desde, como señalaba Rodrigo, esa honda tradición republicana ha caracterizado Uruguay a través de la historia. Buenas jornadas, tenemos más de 600, 700 personas anotadas para los diferentes paneles, intercambios, muchos en visión, en versión a distancia, pero que estarán conectados. Y cerraremos allí en el Palacio Legislativo, en la antesala del Senado, con un encuentro de sociedad civil, un encuentro del sistema político y luego un mensaje para poder seguir caminando. Los conversatorios y las instancias que se realizaron hasta ahora son el punto de llegada del foro. El Foro Nacional de Cuidados es el punto de partida de este nuevo proceso político que iniciamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a saludar entonces a las personas que están siguiendo esta transmisión a través del canal de YouTube de la Universidad de la República. Siéntanse parte también de este lindo ambiente que tenemos aquí en el aula magna. Sin más, entonces, vamos a dar paso a la primera sesión plenaria. Entonces, voy a agradecer nuevamente su palabra. Y vamos a invitar a Patricia Cosani, representante también de la Red Pro Cuidados, que va a hacer la moderación para este evento. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a comenzar por llamar a la mesa a los participantes del panel de apertura. Fernando ya está por aquí, Laura Pautasi, Soledad Salvador y Lucia Oscur. Ay, muy bien. Empezamos bien. Bueno, es un honor para mí representar a la Red Pro Cuidados en esta moderación y también tener este panel de lujo que me acompaña. Así que sin más vamos a dar comienzo a la mesa de apertura. Obviamente este foro es un foro de debate y por lo tanto en todas las sesiones vamos a trabajar sobre esa idea del intercambio entre todos los actores que conforman este foro. Pero nos parecía importante comenzar con esta mesa que de alguna manera coloque el tema de los cuidados en el marco del bienestar y del desarrollo. Es por eso que vamos a tener ahora un panel. Muchas gracias.
Vamos a tener ahora un panel disparador, digamos, que nos ponga este marco de bienestar y desarrollo en la cabeza para lo que van a ser las diferentes presentaciones. Voy a comenzar por presentar a Lucía Escuro, compañera de hace muchos años, y que es un honor que esté aquí con nosotros. Lucía es socióloga, es egresada de la Universidad de la República y magíster en Sociología por la Universidad Estadual de Campiñas, Brasil. Fue coordinadora del Sistema de Información de Género en el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay y desde 2011 es oficial de Asuntos Sociales en la División de Asuntos de Género en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde lidera el trabajo del área de autonomía económica de las mujeres. Coordina el apoyo técnico a los países en materia de políticas públicas de cuidado e igualdad de género y, entre otros temas, monitorea los avances en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en materia de igualdad de género. Te doy la palabra, Lucía. Ahí, dale. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Se imaginarán la alegría que es para mí representar a la CEPAL, pero además hacerlo en estas instalaciones, que además le decía a Patricia que no las conocía, así que feliz de estar con todos ustedes y en la Universidad de la República, en esta sala magna que realmente muestra los avances de nuestra querida universidad. Me toca compartir con ustedes hoy el contexto en el que se insertan los debates a nivel regional respecto a lo que los países han adoptado como este concepto de la sociedad del cuidado. Ustedes saben que en noviembre del 2022 la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe reunió a todos los Estados miembros de la CEPAL para discutir sobre el rumbo de la agenda de los cuidados en el marco de la Agenda Regional de Género y de los compromisos que los países habían asumido en la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Esto en un contexto mundial y de la región donde efectivamente aún no salimos de una crisis que provocó el COVID, pero también que enfrentamos una crisis que se venía arrastrando de los cuidados, por lo cual desde las de CEPAL y desde las palabras del secretario general de Naciones Unidas hablamos de esta cascada de crisis, o crisis en cascada, donde efectivamente una vez salvada la urgencia del COVID, quedan muchísimas cosas sobre la mesa sobre las cuales pensar. Se habla en términos económicos de otra década perdida para nuestra región y estamos claramente en un punto de inflexión, donde vamos a ver ahora en términos de cuidados cómo se conceptualizan estas necesidades viejas y nuevas respecto al cuidado, cómo hablamos del cuidado en términos de un trabajo y un derecho, como lo veremos a lo largo de este foro en los paneles y en distintas exposiciones. Quiero recordar que en esta ciudad, en Montevideo, se celebró la 13ª Conferencia Regional sobre la Mujer, donde allí los países identificaron y aprobaron estos 4 nudos estructurales de la desigualdad que caracterizan a nuestra región, donde quiero destacar hoy uno en particular, que es la división sexual del trabajo, obviamente con un trabajo conceptual donde muchas de las personas que elaboraron, trabajaron, debatieron este concepto desde la academia, desde la sociedad civil, por suerte, están hoy acá acompañándonos y van a ser parte de los debates, y que los países en el 2016 hicieron propio. Un nudo estructural de la desigualdad que efectivamente no permite alcanzar el desarrollo en las condiciones en las que estamos y que nos habla de que las mujeres trabajan el triple de tiempo en términos no remunerados y para el cuidado que los hombres, que 1 de cada 2 no está todavía en el mercado laboral y no necesariamente por términos de elecciones, preferencias, a las mujeres no les gusta, prefieren no salir a trabajar, sino porque efectivamente las restricciones en términos de las responsabilidades que asigna esta división sexual del trabajo no les permite esa incorporación. Allí dejo algunos datos para el resto de los nudos, pero voy a avanzar en lo que tiene que ver con los acuerdos regionales. Y esto, si bien ahora puede ser algo nuevo, convocar a candidatos, estar presente en campañas para las feministas, para las estudiosas de la sociología y la economía
feminista viene de larga data y para los gobiernos también. Si ustedes ven en esta gráfica, lo que les traje es parte de los acuerdos que se han ido acumulando en términos regionales respecto a que los países ya visibilizaban desde el inicio de este espacio intergubernamental que se da en el seno de las Naciones Unidas y que tiene que ver con los cuidados. Es novedad para algunos, es historia, trabajo acumulado de más de 40 años para otras. Como les decía, presentamos en el 2022 esta publicación donde se instala el concepto de la sociedad de cuidado en América Latina. Viene y se nutre de aportes, por supuesto, de académicas y de feministas, pero se instala, digamos, como un concepto para pensar política pública en los países de la región hace ya casi 2 años, con este texto que seguro muchas de ustedes ya conocen, y empieza a formar parte de esto que llamamos la Agenda Regional de Género. Allí presentamos una serie de elementos que tienen que ver con cómo vemos esta sociedad del cuidado, claramente con la sostenibilidad de la vida en el centro, como lo pueden ver ahí, sin dejar de pensar, digamos, en la autonomía de las mujeres, pero con estos 3 niveles y este borde verde que ustedes ven alrededor de este círculo tiene que ver no solamente con hablar de los cuidados de las personas, sino también entender este límite planetario que dicen algunas de las expertas en términos de estudios del medio ambiente, de los temas de sostenibilidad del planeta, como también es parte del concepto de la sociedad del cuidado pensar en esta ecodependencia. Pensar en la interdependencia, y acá por supuesto que vamos a hablar más en estos días de las poblaciones, de los grupos de personas que más necesitan de cuidados, sin dejar de tener como trasfondo que todas las personas necesitamos de cuidados, hasta las que nos creemos las más autónomas, independientes, necesitamos de cuidados en distintas etapas de nuestra vida con distintas intensidades, pero claramente una interdependencia donde obviamente la política pública focaliza, prioriza, pone el lente, pero sin dejar de ver que a lo largo del ciclo de la vida la intensidad de cuidados es diversa, pero está presente. Y la corresponsabilidad, ya anunciaba Fernando, obviamente no vamos a pensar en bloque las más de 100 personas que estamos acá, ni las 600 que están conectadas, absolutamente lo mismo respecto a los pesos, tanto entre hombres y mujeres, y por favor no le pregunten a mi marido lo que yo pienso respecto a los pesos y a los balances, ni tampoco vamos a pensar lo mismo en términos de instituciones, claramente, pero sí lo que hay que llegar es a un consenso y sí deberíamos partir de la base de que hombres y mujeres tienen que participar en los cuidados y que Estado, mercado, sector privado, empresas, como se le quiera llamar, personas y hogares y comunidades, y esto es bien relevante en el caso de otros países, me imagino que en Uruguay también habrá habido desarrollos de cuidados del estilo comunitario, pero claramente en otros países de la región, este cuarto vértice también cobra un aspecto relevante para pensar la política pública. Como les decía, estamos mirando el cuidado desde la necesidad, entenderlo como un trabajo y plantearlo como un derecho. Y en términos de necesidad, no me voy a extender mucho, pero quiero solamente dejar algunas pinceladas que tienen que ver con algunas transformaciones demográficas, de las que seguro Fernando nos va a hablar después, y hay un montón de amigos y equipo del UNFPA con quienes seguramente pueden conversar muchísimo más en términos concretos de lo que esto implica para Uruguay. Pero quiero solamente dejar trazadas unas 5 pinceladas respecto a las principales tendencias en la región que obviamente tienen que ver con cómo conceptualizamos la necesidad. Y ya la presbicia no me permite mantenerme mirando sin lentes. Claramente el descenso de la fecundidad y el Uruguay acá creo que es un ejemplo bien interesante en la región, pero es un proceso que efectivamente se está viviendo en el resto de los países de América Latina. El embarazo entre adolescentes, que claramente tiene que ver con los cuidados y con este vínculo con la autonomía económica de las mujeres, y donde la región todavía es campeona en términos negativos del embarazo entre las mujeres más jóvenes, niñas y adolescentes.
La mayor presencia de niños y niñas en los hogares de menores ingresos, donde claramente esto genera una reproducción de la situación de pobreza y donde ahí los cuidados, la protección social tienen un papel más que relevante para jugar. El aumento de la esperanza de vida como una cuestión sumamente positiva, siempre y cuando hablemos de una vida de calidad hasta el último día de cada una de las personas, y de lo que Rosario Aguirre, aquí presente, nos ha hablado y ha publicado, esta feminización de la vejez, esto de hablar de los viejos, donde claramente pasamos a llevar, como dicen en Chile, que en realidad los viejos, los adultos mayores, la cuarta edad, los viejos entre los viejos, son mujeres. Y son mujeres que en muchos casos todavía están cuidando hacia atrás y para abajo a una, dos o hasta 3 generaciones, cuando hay bisabuelas en hogares pobres que sostienen todavía el cuidado de 1 o 2 generaciones más. Entonces, claramente estas tendencias demográficas tienen que ver y hacen a pensar la necesidad de los cuidados en la región. El trabajo como cuidado, no voy a repetir algunas de las cifras, lo que sí trabajamos fue conceptualizar, identificar los principales indicadores del trabajo en distintos sectores que se pueden agrupar junto con la OIT. Hemos trabajado mucho este concepto del sector ampliado de los cuidados, donde entra la educación, la salud, y entra, por supuesto, el trabajo doméstico remunerado, que es este gran sector donde, según las estimaciones, entre 1 y 2 mujeres de 10 trabajan en este sector en nuestra región. Uruguay es uno de los que tiene mayor proporción de mujeres trabajando en casas particulares, trabajo doméstico remunerado, y donde claramente hay que conversar de cómo se vincula este trabajo, por supuesto, sumergido, con peores salarios, en peores condiciones laborales, con la mirada hacia los cuidados. Voy a dejar algunas cifras, creo que ya tengo unos minutitos más, estoy bien, perfecto. Entonces, sí les voy a contar de 2 cifras que hemos traído, hay más en el Observatorio de Igualdad, en Cepalestat, pero que tienen que ver con lo que decíamos antes. ¿Por qué las mujeres no están en el mercado laboral o cuáles son las razones por las cuales las mujeres no están en el mercado laboral? Si ustedes ven, sobre la derecha está un indicador ya tradicional, que es el indicador que hemos aprobado para el seguimiento de la Agenda 2030, el indicador 5.4.1, que es de donde se extrae esto que yo les planteaba al principio. Las mujeres trabajan 3 veces más que los hombres en términos de trabajo no remunerado, y esto, siempre que lo presentamos lo digo, no es comparable entre países, no vamos a entrar en la carrera de si las mexicanas hacen más trabajo no remunerado que las uruguayas. Yo creería que sí, porque les puedo asegurar que la alimentación mexicana se basa muchísimo en el trabajo no remunerado de las mujeres, pero más allá de lo anecdótico, este gráfico no es comparable entre los países. Lo que nos demuestra es esta clara tendencia que de México a la Argentina, la situación con distintas metodologías de medición, con distintos volúmenes de encuestas de uso de tiempo, se mantiene igual. Mientras los hombres trabajan 1 unidad de tiempo en términos de cuidados y trabajo no remunerado en los hogares, las mujeres lo hacen más o menos 3. Y, como les digo, va mucho más allá de qué encuesta, qué país, qué situación tomemos. Pero lo otro que quería compartir con ustedes tiene que ver con en dónde están las más jóvenes, las que efectivamente no están insertas en el mercado laboral, no porque no quieran, no porque estén en las esquinas, no porque sean niñas y adolescentes sino porque están cuidando. Y sobre ellas es que recae habla de personas entre 15 y 29, pero si tomamos el 15-19, el 15-24, la situación es claramente diferenciada entre jóvenes mujeres y jóvenes hombres, cuando ellas efectivamente no están en el sistema educativo y no están en el mercado de trabajo, están cuidando y probablemente por eso no están pudiendo insertarse en estos 2 sistemas donde claramente el sistema educativo es clave en las edades más tempranas, 15-19, 15-24.
Y esto también sucede en forma distinta en los países, pero con una tendencia sistemática para la región. Hay algunos otros indicadores, este tiene que ver con un tema que estamos empezando a trabajar vinculado a el trabajo de cuidados, que es la unión temprana o el casamiento, el matrimonio infantil o las uniones forzadas, donde hay datos para algunos países que efectivamente dicen que además de que estas niñas, como planteábamos por un lado, que no están en el mercado laboral ni en el sistema educativo, están cuidando, las que están casadas o unidas tienen esta absolutamente desproporcional carga de cuidados respecto a los hombres, los varones en la misma situación. Y esto claramente habla además del vínculo, no solamente de la división sexual del trabajo, sino de otro nudo estructural, los patrones violentos y machistas, que es otro nudo de la desigualdad. No voy a detenerme porque tengo un papelito que me atraviesa y porque estando Laura Pautazzi en la mesa, no voy a detenerme en el cuidado como derecho. Solamente les puedo decir que como CEPAL hemos participado de la consulta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue el mes pasado, y que realmente la región ha avanzado muchísimo, no solamente hace más de un año en que la Argentina pidiera esta opinión consultiva a la Corte, sino en el desarrollo conceptual, jurídico, desde la sociedad civil, desde las feministas, pero también desde los gobiernos, en posicionar y en entender el cuidado como un derecho humano, como parte de los derechos humanos, con herramientas, con instrumentos concretos para la garantía de este derecho. Y como les digo, no voy a entrar en ello, tenemos ahora a Laura, tenemos un panel, una sesión específica, pero sí las invito y los invito a recorrer la página de la Corte Interamericana, donde están todos los todas las opiniones de quienes efectivamente acercaron a la Corte Interamericana sus argumentos, sus experiencias, y donde efectivamente vemos, como les digo, el avance en términos de conceptualización de esta idea del cuidado como derecho. Voy a cerrar con algunas conclusiones que no están allí, pero que les prometo que van a quedar colgadas y que tienen que ver justamente con cómo transformar o hacia dónde dirigir estas políticas que transformen la actual división sexual de trabajo en términos de tiempo, recursos y servicios, que son elementos fundamentales para pensar la política pública de los cuidados, cómo efectivamente se consolida esta idea del cuidado como un derecho humano, que obviamente implica un proceso político, social, de desarrollo de jurisprudencia en el que, como les digo, estamos en camino, y cómo efectivamente podemos mirar al cuidado también como un dinamizador de las economías que se están reconstruyendo, que se están revirtiendo la crisis próxima pasada. Cómo efectivamente los cuidados, mirados desde la perspectiva del trabajo y del trabajo decente, del trabajo formal, asalariado, profesionalizado, certificado, pueden ser también un sector que dinamice. Ya no solamente construir puentes y hacer carreteras puede sacarnos de crisis económicas, sino pensar en las necesidades de cuidados y de cómo efectivamente consolidar un sector que genere no solamente empleo directo, sino también todos los círculos del empleo indirecto que generan los cuidados. Es algo que realmente es un desafío, sobre todo para países como el nuestro. Los dejo con esa reflexión para no excederme de tiempo y, por supuesto, nos deseo a todos unos excelentes 3 días de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias por lo del tiempo también. Dame ese papelito porque seguro lo voy a necesitar, teniendo la mesa que tenemos de lujo. Bueno, vamos a continuar con Soledad Salvador. Soledad Salvador es magíster en Economía, consultora de ONU Mujeres en los temas de empoderamiento económico de las mujeres, economía del cuidado y desigualdades de género en el mercado laboral.
es secretaria ejecutiva de CIEDUR e investigadora del área de desarrollo y género. Integró el Comité Consultivo de Cuidados en el periodo 2016-2020 por el sector académico no universitario y actualmente es responsable y docente del curso Familia, Género y Generaciones de la Universidad Católica del Uruguay y colabora en la materia de Economía y Género de la Universidad de la República. Tiene sus 15 minutos sola. Bueno, muchas gracias. Un placer haber llegado a este día que fue tan ansiado. Y nada, agradecer también a quienes han estado en la organización de esto, que le han puesto toda la pasión y la verdad que es lo que nos convoca, ¿no? Siempre esa pasión por mantener esto vivo. Yo miraba acá arriba a Clara, Fernando y eso, y digo, y así empezamos, ¿no? Allá en el 2007 y hace, como decía, 17 años, felicito, es que hemos generado toda esa audiencia que está queriendo saber más de qué va esto, ¿no? Y qué más tenemos para aportar. Y bueno, y agradecer a Laura también, que hizo el esfuerzo de venir, a pesar de que hoy en Argentina es un día muy importante de defensa de la universidad, pero bueno, se hizo su tiempito igual, y como bien es de ella de palabra, cumplió con ese compromiso. Y bueno, creo que todavía, por eso, a pesar de que llevamos muchos años en esto, muchas cosas para seguir poniendo sobre la mesa, aprender y revitalizar, y la idea de este foro era no repetir cosas que ya sabemos, tratar de traer cosas nuevas. Ahí desde ONU Mujeres teníamos como esta inquietud, dado que teníamos una nueva encuesta uso del tiempo, y bueno, la encuesta de hogares, que de Uruguay es muy potente, ¿no? Tiene mucha información siempre para brindar. Transitar este camino de volver a construir aquellos escenarios de empoderamiento económico que en el 2017 se elaboró desde la oficina regional, y también creo que nutrida, ¿no? Quienes pensaron en estos escenarios estaban nutridos también por mucha de la investigación que se venía haciendo. Nosotros también desde CIEDUR habíamos aportado en ese camino con esta investigación tanto cuantitativa como cualitativa, y eso es lo otro importante. Acá no nos estamos basando solo en qué dicen los números, también en qué dicen las mujeres y los hombres cuando se hacen estudios cualitativos. Y bueno, y acá también tenemos a la Facultad de Ciencias Sociales, al Grupo Social de Género, que está Valentina, está Lucía, y bueno, Rosario, que está allá, que han aportado mucho en este sentido. O sea, que tener claro que esto siempre es un trabajo donde combina información del punto de partida. Entonces, los objetivos son presentar, ¿no?, estos distintos puntos de partida que tienen las mujeres, porque no todas partimos del mismo nivel, para avanzar hacia estos procesos de autonomía económica, y bueno, y ver cuáles serían esos set de políticas que hay que pensar diferenciados. Solo para dejarles sobre la mesa, porque siempre está esta discusión de, bueno, ¿por qué hablamos de empoderamiento y de autonomía? Nosotros lo vemos como una cuestión de, la autonomía es casi que aquello donde queremos llegar, tomando la definición de CEPAL, que siempre nos ilumina en estas discusiones sobre estos temas, que habla de esto de cómo generar ingresos propios y también cómo controlar, ¿no?, que el poder de poder controlar los recursos que uno adquiere, pero también que esto se dé en condiciones de igualdad con los hombres, ¿no? O sea, hoy muchas consideran que capaz que lograron, ¿no?, ese nivel de autonomía, pero en realidad, si uno mira cómo le va a los varones, generalmente les sigue yendo mejor que a las mujeres, a pesar de que las mujeres estén muy bien formadas. O sea, que ya no es más aquello que se decía, ¿no?, allá hace muchos años atrás. Acá tengo otros economistas, colegas, que hablaban de la especialización entre las cualidades masculinas y femeninas para los cuidados y para el trabajo remunerado. Eso ya no existe más, ¿no? Esos argumentos ya fueron defenestrados, por decirlo de alguna forma. Y el empoderamiento del proceso para llegar a eso, ¿no? Entonces, este empoderamiento requiere de muchas cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con cómo generamos eso en las propias mujeres, en los entornos familiares, pero también desde el mercado laboral. Hay que ayudar a todos a compartir, ¿no?, esto de que también el mercado laboral tiene que generar oportunidades que generen, ¿no?, este estímulo, por decir, de construir proyectos de vida para todas las mujeres. Entonces, bueno, ahí ya también tenemos investigación hecha donde mostramos cómo el mercado laboral reproduce y produce, genera nueva desigualdad, ¿sí? Cuando le paga diferente, por ejemplo, a un hombre y a una mujer, ¿no?, con iguales condiciones, o simplemente por eso de los estereotipos que nos impregnan en esta sociedad. Entonces, básicamente ya les conté que esto es básicamente este antecedente, y partimos de esto, ¿no?, que acá también otro concepto importante que muchas veces lo hemos puesto en discusión también con las compañías de CEPAL, ¿no? Hablamos de un mercado laboral que tiene una heterogeneidad estructural, ¿sí?, que es América Latina distinto al resto, ¿no? Por eso muchas veces políticas de mercado laboral que se traían importadas de Europa decíamos no es igual, ¿no?, es distinto. Hay que pensar que tenemos una diferencia importante entre aquellas mujeres que están en un segmento del mercado laboral de baja productividad,
¿sí? Donde capaz que los niveles educativos que se requieren no son tan bajos, pero sí es baja la remuneración, son extensas las jornadas y son informales los empleos. Y después, ¿no?, un segmento de alta productividad, que es lo que hace que cada vez nuestras sociedades sean tan desiguales. Por eso América Latina es tan desigual, ¿no?, respecto a otros continentes que a veces capaz que son más pobres, pero no padecen de esto, ¿no?, de tener ese potencial de desarrollo que está desconectado, ¿no?, con un segmento de baja productividad que perdura, porque, bueno, de última da mano de obra barata también, ¿no?, lo cual haya sido muy discutido por... Entonces, la metodología para construir de esto se basó básicamente en esta propuesta de este informe, que hablaba, bueno, claramente de la participación e inserción. Yo intenté con los datos de Uruguay ir un poco más, ¿no?, que lo que a mí me preocupaba de esto, qué oportunidades se generan en ese mercado laboral, y brechas de ingreso que también se siguen registrando. Y por otro lado, indicadores vinculados a empoderamiento intrahogar, que tiene que ver con esto de si adquieren o no adquieren ingresos propios, cuánto de eso que adquieren de ingresos es un aporte significativo en el hogar o no, y cuánto cargan del trabajo no remunerado, ¿no?, y que esas jornadas que se realicen. Y por otro lado, de las dinámicas familiares, que tiene que ver con esto también de la maternidad adolescente, la maternidad sola, vendríamos a decir, ¿no?, a veces en hogares donde están solas como monoparentales, que son los más visibles para la estadística, pero también en hogares extensos, ¿no?, donde son mujeres solas que sostienen, ¿no?, a esos hijos en esos hogares. Y las variables de corte que se usaban son también las clásicas que siempre hemos visto como las que más muestran esa diferencia, que son niveles educativos o estratos de ingresos, ¿sí? Y que ambas variables se reproducen entre ellas, por decirlo, ¿no?, de cierta forma. Y las fuentes de datos, bueno, encuesta de uso del tiempo, que venció hoy, y encuesta de hogares. Entonces, ya para plantearles el panorama, ¿no?, a lo que uno puede encontrar para Uruguay, ¿no? Esto no estaba hecho, lo que estaba hecho en el informe aquel regional era más para la región, y después algunos datos a nivel nacional. Siempre para analizar esto partimos como de las que están en la peor situación, que son aquellas que le llaman de pisos pegajosos. Básicamente ese término refiere a que, bueno, son mujeres capaz que les cuesta más despegar y por eso requieren de políticas, después vamos a ver, que acompañen esos procesos de despegue, por decirlo así. Entonces ahí tenemos claramente, se sigue registrando a pesar de haber desarrollado un sistema de cuidados que en el interior buscó desarrollarse más en términos de servicios para el cuidado infantil, pero la división sexual de trabajo se sigue manteniendo más fuerte en el interior y en estas mujeres de estratos bajos, ¿sí? Es en las que la tasa de actividad sigue teniendo una diferencia de 20 puntos porcentuales con los hombres, hablamos del 48%, y con las de Montevideo, no mujeres de estratos bajos de Montevideo, siempre han tenido tasas de actividad laboral más parecidas a las mujeres de los quintiles altos, ¿no?, en torno al 55-57%. Es importante tenerlo en cuenta porque habla de las oportunidades laborales también que hay en el interior respecto a Montevideo, básicamente, por decirlo de una forma, sector público, altamente más desarrollado en la capital, y la división sexual del trabajo y menos servicios de cuidado disponibles para conciliar, más allá de toda la cuestión cultural. Entonces, estas mujeres también tienen 30% solo se dedican a hacer trabajo no remunerado, lo que generalmente se le habla quehaceres domésticos, ¿no?, dedicación exclusiva a los quehaceres domésticos, siendo que estamos considerando la franja de 25 a 64, ¿no? Acá no están ni las que se retiraron del mercado laboral ni las que están todavía estudiando, ¿sí? Son 30% de las mujeres que tendrían edad, ¿no?, para ingresar, están solo haciendo trabajo no remunerado. De las que sí tienen interés, ¿no?, en ingresar, 25% son desempleadas, ¿sí? O sea que la tasa de actividad que normalmente nos da el INE, por ejemplo, está muy despegada de la tasa de actividad que viven estas mujeres de estos estratos o niveles educativos. El 30% de las que sí están ocupadas tienen su empleo horario, o sea, declaran querer trabajar más horas, ¿no?, de las que están realizando. Quiere decir que a pesar de que hayan problemas a veces para esto de la conciliación, igual estarían dispuestas a trabajar más y no lo consiguen. Y si miramos el tipo de empleos que tienen, 40% están dedicadas a servicio doméstico, limpieza de edificios, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el sector más vinculado a la limpieza, y esto habla de la segregación ocupacional, que es el otro término, ¿no? La segmentación y la segregación se superponen, ¿no?, y generan, ¿no?, estos circuitos más, bueno, de esa reproducción que decimos de pobreza muchas veces o desigualdad. 15% están en el sector comercio, restaurantes, más o menos aquellas que también se vieron afectadas, por decirlo, con la pandemia, ¿no?, todos aquellos servicios que después se vieron retraídos. También ganadería entra acá como un sector donde también las mujeres en el interior tienen empleo muchas veces. Y
Y bueno, y son 60% informales, ¿no? Pensar que la tasa de informalidad promedio para el país es del 20%, y decimos, tenemos una tasa, justo hoy de mañana hablar en el informativo, ¿no? Una tasa de informalidad baja en relación a la región, pero estas mujeres de esos estratos tienen un 60% de informalidad, ¿no? Claramente el servicio doméstico todavía tiene un 50%, o sea que está claramente imbuido por eso. Y después, cuando vamos más a las dinámicas familiares, a los 19 años, madres, ¿sí? Esto sabemos que se ha ido reduciendo, pero todavía hay un 30% de esas mujeres que son madres a temprana edad, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con cómo ellas consiguen posicionarse, ¿no? En esas familias y conseguir, ¿no? Ese sentimiento como de cierta autonomía, entre comillas, digo yo. Y a los 29, la franja entre 25 y 29 ya el 80% son madres, ¿no? 31% vive sin pareja, y dedican una jornada laboral al trabajo no remunerado, entre 5 y 6 horas diarias a trabajo no remunerado, y se mantiene bastante en el tiempo porque siguen siendo madres, vamos a decir. Del otro lado, ¿no? Y vamos a las de techos de cristal, porque después vamos a ver que las que quedan en el medio, que le llamamos escaleras rotas, sufren un poco de los males de las dos, por decir. Las de techo de cristal, las mujeres donde, bueno, tienen un nivel educativo ya terciario, ¿no? Ahí podemos también incluir no solo universidad, digo, para las que no están tan familiarizados con qué se considera dentro de ese nivel, también están las que hacen profesorado, magisterio, o sea, UTU, ¿no? Con estudios ya de nivel terciario, etcétera. Y en ese caso, la brecha de participación laboral todavía es importante en relación a los hombres, hablamos de 13, 15 puntos porcentuales, ¿no? No hay diferencias claras entre Montevideo e Interior acá. El nivel educativo es significativamente más alto, igual de estas mujeres, ¿no? En las del quinto quintil, si hacemos una segregación por estratos, 75% tiene nivel terciario y 60% solo de los hombres, pero a pesar de eso, la brecha de ingresos es alta, es de un 26%, ¿no? En las otras de pisos pegajosos no hay brecha salarial significativa. Y estas no tienen problemas de empleo, no tienen informalidad, no tienen subempleo, no tienen desempleo, ¿no? Son casi inexistentes esos datos. 30% trabajan en el sector público, como hablábamos hoy, ¿no? Donde hay también acá todas estas que hablábamos antes, ¿no? Magisterio, profesorado, etcétera. Y 30% son principales aportantes de ingresos del hogar, quiere decir que aportan más de un 60% de los ingresos del hogar, lo contribuye con empoderar, pero no necesariamente lo garantiza, ¿no? Contribuye en el sentido de sentirse que tienen más potencial para tomar decisiones propias. 70% son madres recién a partir de los 34 años, ¿sí? Yo pensé que antes iba a hablar Fernando de las gráficas, pero bueno, lo trajo Lucía, por suerte. 70% son madres recién a partir de los 34 años, o sea, esto que hablamos siempre de la postergación de la maternidad para poder tener, ¿no? Una vida profesional más parecida a ese rol masculino, ¿no? Que nos obliga a postergar esta decisión, y el 84% de esas mujeres habitan en hogares biparentales, ¿no? O sea, donde acá sí podemos hablar más de la corresponsabilidad de género en los cuidados de intrahogar, ¿tá? Podemos decir que en el otro caso estábamos más difícil porque muchas veces no tienen con quién generar esa corresponsabilidad de género, pero en este caso esas medidas ahí están bien orientadas. Y en el medio, cuando hablamos de las escaleras rotas, estamos pensando en aquellas mujeres que lo que se veía es que a veces en época de crisis, básicamente de cuidados, ¿no? Cuando tienen que cuidar cuidados intensivos, como es, por ejemplo, el cuidado también de adultos mayores dependientes, salen del mercado laboral y vuelven, ¿no? Cuando vuelven a adquirir cierta autonomía o la necesidad de ingresos, ¿no? Están más flexibles su tiempo a los cuidados y a la necesidad de ingresos. Y ahí tenemos que la brecha de participación laboral es menor, ¿no? A los otros dos, pero tiene un nivel también educativo significativamente mayor que los hombres, tiene una brecha de ingresos importante de un 20%, 17% no poseen ingresos propios, o sea que ahí se parecen más a los de pisos pegajosos, que había un 20%, no puse para no llenar tanto de números, pero dado que hay un 30% solo se dedica a quehaceres domésticos, un 20% que no tienen ingresos propios, bueno, acá hay un 17%, o sea que tienen un problema bastante similar. Y tanto en desempleo, subempleo e informalidad están en los niveles promedios a nivel nacional, ¿no? Son los que marcan ese promedio. 15%, ¿no? La mitad que son madres a los 19, o sea que también hay un tema ahí todavía vinculado a la maternidad adolescente, y ya son madres el 70% en el tramo de 25 a 29 años, y una carga de trabajo no remunerado similar al trabajo a las mujeres de pisos pegajosos a partir de los 30 años, ¿no? De esto de 5 o 6 jornadas de trabajo no remunerado diarias, a pesar de que se insertan más en el mercado laboral. O sea que en conclusión, como muchas veces lo hemos mostrado con las estadísticas de uso del tiempo, viendo trabajo remunerado y no remunerado, son las que tienen, ¿no? mayor carga total de trabajo.
Entonces, bueno, gracias. Llegando entonces al final de esta primera presentación más descriptiva, para poder pensar políticas, ¿no?, vinculadas hacia estas mujeres, tiro algunas puntas nomás que básicamente puedan servir para las discusiones posteriores que vayamos a ir dando de acá en más, ¿no?, porque no se termina con el foro esta discusión, sino que más bien empieza. Claramente en las de pisos pegajosos hay que potenciar el nivel educativo antes de oportunidades, ¿no?, más allá de ir acompañadas de oportunidades del mercado laboral, tienen que ir acompañadas también, ¿no?, de un reforzar, transitar unos senderos de empoderamiento que incluyan claramente la formación, ¿no?, la formación para el trabajo, pero que también tiene que ser acompañada, ¿no? Ese proceso no lo pueden hacer solas, ¿no? No depende solo de la voluntad, no depende solo de tener, ¿no?, motivación, como decimos, también depende de tener un acompañamiento que las ayude a no caer, ¿no?, dado este problema también que tienen de entorpecimiento, le llamo yo ahí, para aprovechar oportunidades por toda la carga que tienen de cuidados en el hogar y también por el imaginario, ¿no? Esto de no imaginarse una vida personal, laboral, autónoma, ¿no?, independiente de realizar cuidados. Entonces, bueno, claramente la de Techo de Cristal, ahí tenemos ya un tema más vinculado al empoderamiento dentro del mercado laboral, ¿no? Cómo romper barreras, cómo modificar estereotipos, cómo alentar, ¿no?, a poder transitar, ¿sí?, esos sectores que decíamos de alta productividad acompañados, porque muchas veces cuando se trabajan estos temas, ¿no?, desde el nivel de desarrollo productivo se pierde la mirada de género, ¿no?, y de cómo están ahí insertas las mujeres, y que puedan las mujeres competir sin igualdad de condiciones que los hombres. Y bueno, y ahí sí capaz que todo lo que ya se empezó a hacer desde el PCNT con la Comisión de Cuidados, esto de avanzar en lo que son medidas, ¿no?, para cuidados, para la conciliación, para flexibilización laboral, también acá tengan más significancia, ¿no? Estamos hablando también de sectores donde eso puede tener mayor repercusión y claramente esto de involucrar a los varones, pero también cambiar estereotipos dentro de las empresas y los lugares de trabajo. Y bueno, y en ese medio que le llamamos, ¿no?, de las mujeres que transitan por estos senderos de escaleras rotas, ahí también pensar más en cómo el conflicto familia-trabajo, ¿no?, resolviendo cuidados e inserciones laborales, ¿sí?, que sean que obtengan mejores resultados, ¿no?, en ese mercado laboral es claramente necesario. Por eso el Ministerio de Trabajo acá, no solo como cuando me acuerdo arrancar las discusiones de cuidados, participar contemplando, teniendo en cuenta la calidad del empleo que se genera en los cuidados, ¿no?, para las mujeres trabajadoras, sino también tiene que participar mirando cómo ese mercado laboral habilita o no estos procesos, ¿no?, de conciliación y también que lo que hoy ya existe, ¿no?, como norma, como es el subsidio de medio horario, se use, ¿no? Bueno, que efectivamente ya hay demasiada evidencia de que existiendo las medidas no necesariamente habilitan a usarla y mejorar eso. Tienen a veces por estas dificultades decisiones intrahogar que están afectadas por esto, ¿no? Cuánto se le paga más, ¿no?, cuánto deja de ganar o de tener ingresos del hogar si el que concilia, ¿no? Entonces a veces la decisión de conciliación intrahogar o de corresponsabilidad de género no se condice con cómo el mercado laboral después remunera o reconoce esos trabajos. Bueno, nada, muchas gracias. Dejar abierto el diálogo para el futuro. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias, Sole. Le voy a dar la palabra ahora a Fernando Filgueiras, jefe de la Oficina del Fondo Población de las Naciones Unidas en Uruguay. Es doctor en Sociología por la Universidad de Northwest, algo así, Northwest. Bueno, me pusieron una trampa justo a mí que no es lo mío. Ha escrito y publicado extensamente sobre modelos de desarrollo socioeconómicos, regímenes de bienestar y políticas sociales en América Latina. Ha trabajado en estudios de protección social, igualdad de género y población para diferentes agencias de la ONU a nivel nacional, regional y mundial, y ha asesorado a los gobiernos de la región en estas áreas y, como él bien decía, un aliado de la temática de cuidados hace casi 20 años. Le doy la palabra a Fernando, entonces. Gracias. Bueno, voy a intentar ser breve porque además quiero escuchar a Laura y vino especialmente para poder hacer una presentación que nos aporte a todos. Rápidamente, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados nace como respuesta a transformaciones claves demográficas, familiares y de roles de la mujer y el hombre en la sociedad. En Uruguay, esa votación de todos los partidos políticos por el Sistema Nacional Integrado de Cuidados
es en parte la aceptación de que hay un conjunto de transformaciones que se vienen produciendo que requieren de políticas públicas que permitan redefinir contratos de género y contratos intergeneracionales. Hoy yo creo que luego de 2 administraciones se lo reconoce como parte de la política pública, pero es un sistema que por su reciente creación, sumado a limitados recursos fiscales y desafíos propios de crecimiento, requiere de nuevos impulsos y apoyos, y parte del foro y del proceso hasta el foro y después lo que seguirá es esto. Es importante entender que los problemas centrales que la ley procuraba solucionar o que creía poder aportar soluciones siguen vigentes. Soledad ahora lo presentaba también Lu para toda América Latina con diferentes países, sobrecarga de trabajo no remunerado en las mujeres, concomitante dificultad de estas para insertarse en el mercado laboral. En el caso de Uruguay, marcada infantilización de la pobreza y feminización de la pobreza, caída de la fecundidad, envejecimiento poblacional, vulnerabilidad de los hogares y sus nuevos arreglos familiares, especialmente los monomaternales, desafíos que por lo tanto siguen presentes. Digamos, por supuesto que el sistema de cuidado no iba a poder solucionar todo esto, pero estos problemas que enfrenta el país, yo diría, algunos son problemas, otros son simplemente realidades. El envejecimiento no es un problema, es un logro. La caída de la fecundidad implica un mayor control de la mujer sobre sus decisiones reproductivas, es también un logro. Los otros son problemas: infantilización de la pobreza, feminización de la pobreza, bajos niveles de participación laboral de las mujeres, sobre todo, como señalaba Soledad, de esas mujeres que denominamos de pisos pegajosos. No me voy a detener acá, voy a mostrar justamente para Uruguay algunas de las cosas, digamos, por las cuales es tan importante pensar qué vamos a hacer con el sistema de cuidados, cómo lo vamos a fortalecer, cómo lo vamos a ampliar. El primer gráfico muestra en la línea que cae desde 1990 al 2013, solo hasta el 2013, podía haber seguido, pero tomen esos datos, es la caída de los hogares nucleares con hijos, esto es el hogar tradicional, biparental, con jefatura masculina. ¿Sí? Cae de más o menos, un poco menos del 50% a menos del 30%. Los otros son todos los hogares con hijos, nucleares o extendidos, con jefatura femenina. Pasa de un 20%, un poquito más de un 15%, a un 30 y tanto %. Es decir, esta es una transformación masiva en los arreglos familiares y en las responsabilidades que recaen sobre las mujeres para, no ya como el proceso de gestación, embarazo y parto, que obviamente biológicamente le corresponde, sino de crianza y de sostenibilidad de hogares enteros en general. ¿Sí? Esta transformación implica también que aquí hay una presencia mucho mayor de hogares monomaternales. Es decir, hogares en donde las mujeres están enfrentadas a procesos y desafíos vitales, laborales y de crianza solas. ¿Sí? El otro gráfico simplemente muestra un dato que conocemos todos en Uruguay, que por suerte se ha hecho presente en la prensa, en el periodismo ahora, y con la que machacamos a todas y a todos nuestros candidatos para decirles qué hay que hacer, que es esta marcada infantilización de la pobreza. Un 22% de los menores de 6 años son pobres, cuando vamos a adultos mayores, un 2% lo son. Recordemos una cosa, digamos, los adultos mayores, 65 años y más, y adultas mayores, en el 1986, la pobreza era el 30 y tantos %. Era muy alta. La bajamos porque votamos, y podemos discutir si la herramienta era la mejor o no, votamos un plebiscito constitucional que indexa todas las jubilaciones y pensiones por el índice medio de salarios. Por eso es que la pobreza en el adulto mayor bajó de 30 a 2. Es decir, hubo un contrato social con respecto a la generación más adulta, más mayor de nuestro país, en donde dijimos vamos a volcar recursos. Recursos en la forma de transferencias monetarias concretas.
Esa no es una decisión que hemos tomado con respecto a infancia. ¿Sí? Ahora, esa infantilización de la pobreza y este cambio en los arreglos familiares que estamos mostrando tiene que ver con lo que Soledad colocaba. Es decir, una parte tiene que ver con un contrato social que no hemos asumido en el sistema de transferencias monetarias para familias con hijos. Más allá de los avances en asignaciones familiares, en TUS, etcétera, no es suficiente. Lo otro tiene que ver con las muy bajas tasas de participación laboral de las mujeres de estos sectores. Y la razón fundamental está en este grafiquito, que lo mostramos yo y Sole mucho, que muestra que en el primer quintil, las mujeres, que son las mujeres, llamémosle, proxy de pisos pegajosos, en este caso, primer quintil, entre los 21 y los 35 años, ¿sí?, tienen aproximadamente un promedio de entre 6, 7, 8 y 9 horas de trabajo no remunerado diario. Entonces, claro, digamos, a no ser que el tiempo fuera infinitamente elástico de estas mujeres, su posibilidad de inserción en el mercado laboral, mucho menos 8 horas, mucho menos formal, es casi imposible. Entonces, una parte importante de la pobreza infantil y de la feminización de la pobreza, obviamente, tiene que ver con esta imposibilidad de incorporación de la mujer al mercado laboral en ciertos sectores, y es por eso que el sistema de cuidados es clave. Los pocos países en el mundo que muestran niveles de pobreza infantil por debajo de los niveles de pobreza general tienen tres cosas. Uno, sistemas potentes de transferencias monetarias para familias con hijos, sistemas muy potentes de cuidado para primera infancia y altas tasas de participación laboral de las mujeres de los quintiles más bajos. ¿Sí? Esas tres cosas son las que explican los bajos niveles de pobreza infantil. El segundo elemento a mencionar es la caída de la fecundidad y el proceso de envejecimiento, que acá no hay ningún gráfico que lo muestre, pero básicamente en unos 15 años, la cohorte que típicamente está ingresando al mercado laboral, digamos de 20 a 24 años, va a ser menor en tamaño que la cohorte que típicamente está saliendo del mercado laboral, 65 a 69 años. ¿Sí? Esto coloca un conjunto de desafíos. El logro civilizatorio del envejecimiento implica que hay que ajustar nuestras políticas sociales, desde la seguridad social, pasando por la salud, etc. El sistema de cuidados está llamado a cumplir varias funciones allí. La primera es la de promover un envejecimiento activo, es decir, de acompañar y de generar transformaciones en los sistemas de salud y en la articulación sociosanitaria para incrementar el tiempo de vida con autonomía y con autovalencia en adultas y adultos mayores. ¿Sí? Eso constituye un primer desafío. Luego, obviamente, la necesaria dignidad y bienestar del cuidado requerido para esos adultas y adultos mayores cuando ingresas en etapas de cronicidad o de pérdida de autovalencia y de autonomía. ¿Sí? En ambos casos tenemos que plantearnos cómo vamos a construir esto, cómo vamos a llegar a tiempo con esto. ¿Por qué? Además de las razones de derecho obvias, de justicia y de dignidad, también sucede que las mujeres, en plena etapa de inserción en el mercado laboral, quedan como el jamón del sándwich, cuidan a sus niñas y niñas primero, se insertan en el mercado laboral y luego pasan a cuidar a sus padres y madres. ¿Sí? Muchas veces. Lucía mencionaba además que este envejecimiento es un envejecimiento feminizado, por esperanza de vida, etc. Feminizado en mujeres que tuvieron carreras laborales truncas por su carga de cuidados, con lo cual no siempre acceden a sistemas de jubilaciones y pensiones adecuados. Entonces ahí tenemos un nuevo desafío. El sistema de cuidados ayuda en el ciclo de vida, ayuda en generar los dispositivos de protección de adultos y adultas mayores, en liberar la capacidad de inserción laboral de las mujeres, en fortalecer la inversión en capital y capacidades humanas de las cohortes de niños y niñas que van a ser cada vez más pequeñas, pero cuya productividad va a tener que sostener a una población envejecida mayor. Y cierro con esto. Hoy más o menos estamos aproximadamente en unos 100 millones de dólares de gasto en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
es claramente el primo pobre de los grandes sectores de política social. ¿Sí? Seguridad social, vivienda, educación, salud, llevan montañas más de dinero. ¿Esto qué incluye? Incluye los centros de cuidado de la temprana infancia, CAIF, siempre, etcétera, incluye las licencias maternales y parentales, incluye los dispositivos de protección de adultos y adultas mayores que ya existían y otros que se han creado durante el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, las protecciones, los cuidadores personales, los subsidios para mejorar y transformar la provisión privada de las casas de larga estadía, las casas de tiempo intermedio, las tecnologías instaladas en los hogares para urgencias, etcétera, y otro conjunto de dispositivos que están bastante más atrasados en cobertura y en calidad en lo que tiene que ver con discapacidad, más algunas políticas activas de capacitación y formación para las cuidadoras y cuidadores. ¿Sí? Estos recursos y estos dispositivos, sus modelos de servicio y sus criterios de elegibilidad no son hoy suficientes para los desafíos que planteamos más arriba. ¿Sí? Pero existen, están allí. Hay una estructura de gobernanza que se ha dado el sistema, que tiene problemas, pero que ha permitido avanzar en algunas articulaciones. Cierro diciendo, bueno, de nuevo, ¿para qué es este foro? Este foro es para discutir preguntas sobre derechos básicos, sobre justicia, sobre qué tipo de sociedad queremos para el futuro, pero también para discutir estos elementos muy concretos. Porque estos elementos muy concretos van a expresar también las preferencias que como sociedad nos damos en términos normativos en materia de cobertura, universalidad o no en la cobertura, redistribución, el modelo de financiamiento de qué tipo va a ser, con fondos solidarios, contributivos, con rentas generales, con modelos de copago, criterios de elegibilidad y calidad, formación y dignificación de la tarea de cuidado y de cuidadores. Muchos de estos elementos van a ser parte de lo que vamos a estar discutiendo hoy, mañana, y que volcaremos como resultados en documentos posteriores y en el documento que presentaremos ante el legisladores, legisladoras, sistema político y sociedad civil. Cierro por acá. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Para cerrar este panel de lujo lo vamos a hacer con nuestra invitada internacional. Laura Pautasi es abogada, es investigadora principal de CONICET y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es socia fundadora y presidenta del equipo latinoamericano de justicia y género, conocido como ELA, y ha sido pionera en definir el derecho al cuidado, a cuidar y al autocuidado. Muchas gracias, Laura, por estar acá y le damos la palabra. Hola, muy buenas tardes. La verdad que una enorme alegría estar aquí con las amigas, los amigos, con toda la experiencia de Uruguay, de que tanto hemos aprendido. Y gracias, Sole, por la solidaridad. La verdad, me costó, pero aquí estoy. Y gracias por la solidaridad de este otro lado del río, por la situación tan dramática que estamos viviendo aquí nomás, donde el conocimiento, la producción y la docencia está en cuestionamiento social. Y esto es la marcha y la respuesta que hoy estamos seguras y seguros de que va a ser masiva, de rechazo a ese tipo de intervención y de posicionamiento respecto a que en las universidades se adoctrina, a que los temas de género no tienen relevancia y podemos disolver ministerios de mujeres, géneros y diversidades de un plumazo y no dar explicaciones a la sociedad. Y puedo seguir un largo rato, pero ese no es el motivo. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad lo valoro mucho porque quienes aprendimos, y se hablaba mucho 2007 en adelante, los momentos fundacionales, y que Uruguay lideró ese proceso, pero que fue una construcción colectiva, realmente miramos con asombro. Ya pasó en Brasil, hoy está pasando en Argentina, y creo que esto, y celebro este foro y este proceso que están dando nuevamente aquí para fortalecer todo lo construido, y me parece que este es un punto muy importante. Este foro se titula o lo vincula entre cuidado, desarrollo y bienestar, y esto tiene una contracara que la que quedó muy claramente expresada en las intervenciones anteriores. Aquí hay un problema de desigualdad
económica, de desigualdad en ejercicio de la autonomía. Por lo tanto, aquí hay un problema de desigualdad en el ejercicio de derechos. Y este es un punto importante también, que la región de América Latina puso una mirada y un foco que qué estaba pasando en las respuestas. Gran parte de las características en los procesos desarrollistas del siglo pasado, junto con el momento fundacional de ese sistema de derechos humanos que surge en 1948 y que hoy el mundo está mostrando que al menos como matriz de consenso está generando más disensos que consensos de ese momento fundacional. Pero en ese proceso desarrollista de la región, en el siglo pasado, en todos los instrumentos hubo una vocación de incorporar a los cuidados. La gran diferencia es que nunca estuvieron identificados como tal. Y ahí creo que me parece que es muy importante visibilizar que en esa construcción normativa, y siempre pensamos al sistema de derechos humanos, que esto es un ida y vuelta respecto a las reivindicaciones feministas, siempre son puntos de partida, nunca de llegada. Es lo mejor que hemos podido avanzar hasta este punto y luego hay que seguir construyendo. Pero en ese proceso, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ahí gracias a la acción de las pocas delegadas mujeres que hubo en ese momento fundacional, que la llamamos derechos humanos y no derechos del hombre, se incorporó el cuidado. Pero en efecto no estaba visibilizado como tal. Era el concepto de vida digna, de protección de la maternidad, de protección de las personas mayores, y a partir de allí en adelante todos los pactos y tratados internacionales se incorporaron al cuidado. Simplemente que como no pusieron derecho al cuidado, 2 puntos, derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, siguió el mismo curso que la conceptualización del cuidado tiene hasta el día de hoy. Nos hemos nutrido en esta región, y aquí están gran parte de las autoras que nos han iluminado y que nos han permitido determinar que el cuidado es un trabajo. Pero en esa determinación que el cuidado es un trabajo, como dicen nuestras autoras que hemos seguido también anglosajonas, la polisemia del concepto contribuyó a su invisibilización. De la misma manera pasó en el sistema de derechos humanos. Entonces, todas las obligaciones vinculadas al cuidado quedaron invisibilizadas, hasta que aplicamos una metodología del propio sistema de derechos humanos, que es el enfoque de derechos humanos, que es la gran apuesta de la mano de la Declaración del Milenio, de la primera Agenda 2015, luego una Agenda 2030, en el cual esta metodología del enfoque de derechos humanos, que tomó el concepto de enfoque de esa construcción extraordinaria del feminismo, solo que el sistema de derechos humanos, ni el sistema de Naciones Unidas le reconoce la autoría del concepto de enfoque al feminismo, pudimos construir un puente entre lo que estaba normado en los pactos y tratados internacionales, y si hay un logro es que esos son obligaciones jurídicas para los estados. Luego vamos a discutir si las cumplen o las incumplen, pero son obligaciones jurídicas que los estados ratifican y se comprometen en su agenda. Aplicando esa metodología logramos en ese momento fundacional 2007 identificar que todos los estados se habían comprometido en reconocer y por lo tanto obligarse a garantizar, proteger y respetar el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Frase potente en la región. Apropiada, resignificada, pocos buscan el origen, la construcción teórica, pero en tal caso sirvió fuertemente para ese diálogo que lograron y que cada uno de los países, y ahí el ejemplo uruguayo es sumamente importante para en un año electoral y en un momento de discusión de la tercera etapa del Sistema Nacional de Cuidados, apropiarnos. Porque precisamente el proceso que genera, una vez que construimos, ¿por qué? No es que no había normativa sobre el cuidado. Los cuidados estuvieron siempre reconocidos en las relaciones interpersonales. Los derechos civiles, los códigos civiles del siglo XIX y principios del siglo XX en América Latina regulan las relaciones de cuidado, con las relaciones intrafamiliares, solamente reguladas en el ámbito privado y con profundos sesgos de género. La autoridad del nombre, del patrimonio y de la patria potestad en ese concepto histórico del derecho romano estaba en cabeza de los varones, las responsabilidades de cuidado y todo el trabajo en las mujeres. Esas regulaciones del ámbito privado, con sesgos de género que todavía hoy perduran en la región, sirvieron también para consolidar y cristalizar otra vez la desigualdad estructural de las mujeres respecto al ejercicio de la autonomía.
porque los códigos civiles no solamente regulaban las responsabilidades de las mujeres en términos del cuidado de los hijos o de las personas, de los progenitores, sino también la autonomía relativa de las mujeres. Esto estuvo cristalizada en todos los códigos civiles. Las mujeres, para trabajar remuneradamente, tenían que pedirle autorización a su padre o a su marido, lo mismo para disponer de sus bienes. Ese proceso de revisión, que ha sido parte también de las transiciones democráticas en la mayoría de los países de la región, con mayor o menor grado de avance, todavía tenemos criminalizado el aborto en muchos países de la región, entre otras límites al ejercicio de la autonomía de las mujeres, tuvo un segundo momento normativo importante que fueron las regulaciones del derecho laboral. El derecho laboral reconoció el derecho al cuidado, pero para un universo muy reducido, que era el trabajo asalariado formal, aquel que estaba considerado dentro de la norma establecida y en el cual se asociaban protecciones de seguridad social, que hay que tener mucho cuidado de no confundirlas con cuidado, porque la contingencia que los sistemas de seguridad social vinculados a la relación asalariada formal consideran está vinculada a la reproducción de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, otra vez, esos códigos de trabajo en la región, que también muy lentamente llevamos reformando y que se han tratado de corregir esos sesgos de género, solamente regulaban la posibilidad de que las mujeres trabajadoras asalariadas formales pudieran trabajar remuneradamente y cuidar. Por ejemplo, los varones solamente tienen en nuestros códigos de la región un promedio solo de 2 a 5 días de licencias por nacimiento de hijos. O sea, hay un sesgo de género donde claramente se consideran ciertas políticas de conciliación trabajo-familia en las denominaciones de esos años que vamos corrigiendo en esa dirección. Otra vez tenemos desigualdades estructurales. Históricamente el derecho laboral surge para nivelar las desigualdades de base. El derecho laboral es una ficción maravillosa, como todo el derecho, porque regula una situación de base de desigualdad estructural. No es lo mismo capital que trabajo. Equipara en igualdad de condiciones para la contratación y sobre eso establece un esquema protectorio respecto a la parte más débil. Pues ese esquema protectorio se salteó el cuidado. Solamente pusieron títulos especiales respecto a este limitado universo selectivo de trabajo. Entonces, llegamos a este siglo XX en la región con la Declaración del Milenio, con objetivos de desarrollo sostenible, pero seguimos en una situación donde no hay discusión de derecho laboral, bajas reformas, sí avances necesarios y muy importantes. Voy a poner de nuevo el ejemplo de Uruguay. 2006 reforma y equipara el trabajo de servicio doméstico remunerado para las trabajadoras en igualdad de condiciones de otros sectores ocupacionales. Pero una visión integral. Entonces hoy tenemos un derecho laboral anacrónico porque regula una relación laboral fordista, taylorista, que no existe más en ninguno de nuestros países, y no revisa esta falta de consideración del otro actor clave del cuidado, que serían los varones asalariados remunerados. En paralelo, tenemos un enorme desarrollo de los sistemas de protección social, como quedó claramente aquí. Y ahí en ese desarrollo de los sistemas de protección social, otra vez el cuidado rematernalizado, sin dispositivos universales de cuidado. Por lo tanto, tenemos una construcción de que el cuidado está regulado en dos instancias. En tanto, si yo estoy en condición de trabajadora asalariada formal, tengo ciertos dispositivos, o si tengo una necesidad o una vulnerabilidad. Estoy en condiciones de pobreza y recibo una transferencia de ingreso. Transferencias que además normativamente, y pongo el foco en lo normativo porque tiene impactos también en el momento de acceso a la justicia. Normativamente, las transferencias de ingresos, la titular es la madre en esa condición, no en la mujer. Perdón, la titularidad es de los niños, niñas y adolescentes y la perceptora es la madre, asociado, y en muchos casos, el caso de la asignación universal por hijo en la Argentina, con mecanismos punitivos respecto al cumplimiento de esas condicionalidades de cuidado. En esos esquemas llegamos a este momento en el cual identificamos que existe un derecho a cuidar, a ser cuidado y a autocuidado como un derecho humano universal. ¿Cuál es el cambio de paradigma como todo el sistema de derechos humanos? Lo voy a ejemplificar con la Convención de Derechos del Niño. Ese instrumento de muchos años ratificado por todos los países de América Latina permitió que los niños que eran sujetos de tutela pasasen a ser sujetos titulares de derechos.
Impresionante el cambio. Todavía tenemos paradigmas tutelares en la región por reformar, pero tienen derecho a ser escuchados, derecho a la educación, derecho a la salud, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con esta identificación de derecho al cuidado. Se sitúa en la persona, es universal, y al estar situado en la persona es universal, no depende de mi condición. Yo lo ejerzo simplemente por la condición de ser persona. Y a partir de esa identificación como derecho humano, ya subrayé reiteradamente las obligaciones, también tenemos los estándares de derechos humanos, que este es el punto central para pensar una redefinición del sistema de cuidados o una mejora o un avance o como lo quisiéramos llamar, y eso va a ser el proceso participativo que dé Uruguay, porque esos estándares de derechos humanos son los que construyen institucionalidad. Fernando decía con mucha claridad, la ley de cuidados en Uruguay no permitió solucionar muchos problemas que tenían, pero fue la base de institucionalidad. Esa ley nos permite también llegar a una instancia que es parte también de un principio central en derechos humanos, que esa característica de que yo sea portadora de derechos es que tengo algún lugar donde reclamar, si no, no tienen razón de ser los derechos. En general son nuestros poderes judiciales, una autoridad administrativa en la cual yo puedo ir ante un dirimendo. ¿Cómo construimos todo ese proceso de reconocimiento que tiene estándares, que tiene derechos concretos, para que haya un ejercicio concreto de las personas? Si dijimos que el cuidado es polisémico, si dijimos que está concentrado en las mujeres, si dijimos que nos falta un cambio cultural, si decimos, con Patricia siempre decimos, todo es cuidado, nada es cuidado. En la pandemia esto fue clarísimo. Cuídate, nos cuidaremos, te cuidarás, y después salimos de la pandemia y nunca nadie más cuidó a nada. En realidad sí, siguen cuidando las mismas. La moratoria social que tienen los varones respecto al cumplimiento de obligaciones sigue totalmente vigente como contrato social en esta región. Es hora que se termine esa moratoria, porque tienen obligaciones. Cuando vamos a definir sistemas de cuidados, otra vez es muy difícil cargarles a los sectores privados o empresarios o los seguros sociales. Ahí viene el límite político. En Argentina, cuando discutimos un proyecto de ley para la creación del sistema de cuidados, todo se le cargaba al Estado, porque hasta ahí políticamente podíamos. Ahora, ¿cómo íbamos a discutir con los sectores empresarios de que no iban a trascender? ¿Por qué no? Si están obligados. Ahí hay estándares de derechos humanos que también les aplican claramente al sector privado. Del contrapunto, organizaciones sociales y comunitarias. ¿Cómo hacíamos para regularizar el trabajo comunitario? ¿De quién depende ese trabajo comunitario? ¿Quién va a ser el empleador? ¿Siempre el Estado que formalice? Los estados están desfinanciados. ¿Cómo hacemos con estas tensiones? Y ahí nuevamente, si vamos a los estándares de derechos humanos, y por eso Lucía mencionaba este momento en la región, es que probablemente a fin de este año tengamos un momento importante donde se ha generado un nuevo proceso, así como fueron los sistemas de cuidados, donde desde la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Quito en adelante, los consensos de la región reconocen al cuidado como derecho humano, donde Uruguay se reconoció e hizo un proceso de abajo hacia arriba. No esperó que venga un tribunal regional a decirle que el cuidado es un derecho humano. Comenzó a elaborar y fundamentó su ley de que el cuidado es un derecho, es un trabajo, es una necesidad y es un derecho. En este momento tenemos un proceso regional bien interesante en la región donde se le ha pedido a ese máximo tribunal regional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que interprete el alcance del derecho humano al cuidado. Otra vez, no es un derecho emergente, no es un nuevo derecho, no es un derecho para que las mujeres estemos tranquilas, cuidemos mejor y podamos tener algo de tiempo libre. Es un derecho de las personas. Un derecho donde las personas con discapacidad van a poder ejercer claramente. Hoy los colectivos de las personas con discapacidad están reclamando centralmente el ejercicio del derecho a cuidar, con apoyos, con distintos sistemas, pero también para decidir cómo ser cuidados con autonomía. Y ahí otra vez la región de América Latina, en el año 2015, sancionó la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde claramente reconoce el derecho al cuidado. Entonces ya tenemos instrumentos internacionales donde dicen de todas las letras el cuidado, reconoce un sistema de cuidados, pero reconoce también la autonomía de las personas mayores y la necesidad de implementación de todo tipo de política con enfoque de género. Y para terminar, dos desafíos, dos reflexiones finales para este proceso de construcción y que agradezco nuevamente poder estar aquí para pensarlo, para debatirlo de lo que van a ser estos días de foro. En primer lugar, me parece que es importante
ya construimos un primer empoderamiento un poquito leve, que es un estándar de derechos humanos. Y ahí adhiero a la invitación que nos hace Marta Lamas, antropóloga feminista mexicana, que dice empecemos a hablar de emancipación como proceso colectivo, que me parece que sería mucho más importante, porque necesitamos ese cambio cultural en las mujeres que abandonen donde ese contrato privado respecto al cuidado y puedan dejar ese espacio de poder que les ha construido durante muchos siglos y pensar que hay otros espacios de poder muy interesantes que pueden llegar a discutir. Entonces, si vamos por la emancipación, vamos por un proceso colectivo bien importante. Pero además también claramente identificar en esto que no todo es cuidado y todo puede llegar a ser cuidado y por lo tanto nada es cuidado, cómo van a ser las tensiones en la institucionalidad del sistema de cuidados. Hoy Uruguay definió, o hace varios años, estas dos etapas, distintas posiciones respecto a la mirada de quienes reciben cuidados. Creo que el foco tiene que estar en quiénes son los prestadores responsables de cuidados en una mirada interdependiente de derechos. Hay responsabilidades que son del sector educación y eso no es cuidado. Y hay responsabilidades que sí son de cuidados. Y esto no va a quedar diluido en el aire y ahí es donde se requiere. Y esa idea potente de sistema todavía debe institucionalizarse más. Y la última reflexión tiene que ver con el cambio cultural. El proceso tan deseado de cambio cultural para que el cuidado pase a ser realmente un ejercicio de derechos, porque eso es lo que nos va a permitir una reducción de desigualdad estructural, quedó muy claro en el panel que la injusta división sexual del trabajo y de los cuidados es lo que caracteriza a este continente, es que necesitamos asentar las bases de ese cambio cultural en mayor inversión del Estado, en políticas con enfoque de derechos humanos, donde los estándares sean claros, donde tengamos sistemas de reclamos y de acceso a la justicia, inversión pública, contenido mínimo de derechos y particularmente la universalidad en este ejercicio. Entonces me parece que Uruguay tiene muchísimo para seguir aportando a la región, es nuestro ejemplo y creo que de ahora en más se puede fortalecer todavía más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos los panelistas. Vamos a abrir ahora una ronda de preguntas. Y ya que tenemos unos minutitos, que todos cumplieron con el tiempo, así que les pido que levanten la mano, les vamos a acercar un micrófono y damos así un cierre de parte de nuestros panelistas si tenemos preguntas. Aportes, preguntas, comentarios. Bien, muchas gracias. Bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Dale, tenemos a Marga y para que te acercamos un micrófono y luego atrás al señor. No, es muy cortita. Esto último que tú dijiste, que para mí es una preocupación porque creo que para respaldar los reclamos tenemos que tener marcos jurídicos, legales sobre todo, que respalden eso. Me preocupan los códigos. ¿Qué visión tenés tú de los códigos civiles en América Latina? Porque el nuestro está terriblemente atrasado con relación justamente a los derechos de varias de las poblaciones que necesitan cuidado. Está el señor atrás, Pía, luego Clara, y después tenemos otra allá, y le damos nuevamente la palabra a la mesa. Bueno, muchas gracias por las exposiciones y quisiera hacerle una pregunta a Laura y a Lucía. Por un lado, que amplíe un poco a Lucía
lo que planteó en relación a la ecodependencia con la naturaleza y el planeta y el tema de cuidados, que me parece que es un elemento que en Uruguay por lo menos no se ha discutido prácticamente. Y a Laura, me gustaría también que ampliara un poco el tema del concepto de emancipación, que me parece que también es potente en relación al cambio cultural que necesitamos para que realmente los cuidados sean considerados derechos de las personas. Clara. Primero felicitar a la mesa porque realmente la sumatoria de todas las presentaciones nos dan un marco muy complejo de los cuidados, y donde yo tomaría una de las cosas que planteó Laura y que a nosotros nos complica la cabeza, ¿no, Pato? Que es esta historia de la sociedad del cuidado, ¿no? Donde todo es cuidado y por lo tanto nada es cuidado. Desde tu perspectiva, ¿no? Que has venido como intentando como delimitar el concepto, ¿no es cierto? Y también los derechos. ¿Cuáles serían los límites, el campo de los cuidados que nos permitiera, ¿no es cierto?, trabajar desde las políticas públicas? Porque sí que, hablando de espacios resbaladizos, cuando no ponemos límites, ¿no?, la imposibilidad de trabajar se hace evidente y empezamos, es decir, si el concepto de cuidado es polisémico, hoy, a partir de esta historia de la sociedad del cuidado, no solamente es polisémico, es imposible de agarrar. Tenemos a Andreina allá atrás. Te vamos a hacer caminar, Pía. Dale, mientras llega el micrófono arranca. Que fueron a lo largo de la historia bien interesantes. Creo que Laura, con el concepto de emancipación, que me parece muy oportuno seguir reflexionando, me parece central. Y después tengo una pregunta, pero más bien una reflexión, de si en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y las propuestas de los bonos globales que hay canalizando plata a lo largo del mundo, no hay una buena oportunidad de seguir profundizando en algunos de los elementos que hacen a la generación de un proceso que sea de reconocimiento de derechos y que vaya a la profundización de un sistema que parece que siempre tiene problemas de financiación y, en definitiva, que hay arriba de la mesa en un tránsito donde los derechos siempre están para plantearse desde un lugar de mejora de la calidad de vida de las personas. Gracias. Gracias a ti. Vamos con la última, así nos dan bien los tiempos. Sí, a mí me gustaría, y medio en la misma línea, que se profundizara un poquito en algo que dijo Lucía respecto a los cuidados colectivos. Gracias, me encantó la mesa. Bueno, muchísimas gracias a todas por los aportes y las preguntas. Voy a ir para atrás ahora y les voy a dar unos minutos de reacción a cada uno y a cada una de ustedes. Arrancamos con Laura entonces. Bueno, muchas gracias por el interés y las preguntas. Voy a tratar de ser breve, cosa que me cuesta. Marga, totalmente de acuerdo. O sea, los países, acá es la mirada integral y tiene que ver un poco con la preocupación compartida con Clara. Si no hacemos una mirada integral de reformas, vamos a tener enormes problemas, porque gran parte de las situaciones de cuidado en las relaciones interpersonales se terminan dirimiendo luego en la justicia, ante un divorcio, ante una situación. Y ahí tenemos un retraso normativo, pero también jurisprudencial enorme. Hay pocos estudios, porque es muy difícil hacer estudios empíricos respecto a la jurisprudencia en muchos de los países específicas de algunos de los fueros, pero lo que vemos es que, por ejemplo, en general en los países no aplican los pactos y tratados internacionales. Inclusive hay países que discuten ese principio de convencionalidad que ha sido tan importante. Y allí el sesgo y el estereotipo y la revictimización, tanto de niños y adolescentes como de mujeres, es clara. Entonces ahí centralmente hay que hacer una reforma importante.
Argentina, por ejemplo, hizo una reforma interesante en el año 2015 del Código Civil e incorporó la compensación económica por tareas de cuidados. Y ahí fue también cambiando, es muy importante en estos procesos, pero creo que por la vía también de implementación de políticas públicas podemos cambiar las denominaciones. O sea, ya saquemos guarderías, por ejemplo, jardines maternales. Bueno, también el tema de las responsabilidades parentales y ya no los regímenes de tenencia. Entonces, eso es una deuda de la región importante y tienen que ser procesos también que se den de abajo hacia arriba de estas reformas. Y respecto a lo que planteaba Clara, sin duda, por supuesto, yo tengo también las mismas preguntas, pero tengo la preocupación y lo comparo como feminista con lo que nos pasó con violencias. En un momento en la región todo era violencias y nada era violencias y por lo tanto seguíamos y seguimos con una tasa de femicidio enorme. Hoy tenemos algunos datos que ya los hemos verificado. A pesar de buenas políticas públicas en la región en términos de violencias, la desigualdad estructural que caracteriza las violencias es lo que mantiene esa tasa alta de femicidios. Lo mismo podemos aplicar sobre el cuidado. Entonces, me parece que esa experiencia, cuando yo decía que el sistema de derechos humanos se apropia del concepto de enfoque, y está bien, se lo sé del feminismo, pero es importante mirar lo que significa enfoque. Y esa transversalidad es la que tiene que guiar, y ahí vamos a tener que hacer un trabajo muy situado, bueno, así también el feminismo lo ha desarrollado Haraway, el conocimiento es situado respecto a las competencias de cada una de las áreas institucionales respecto al cuidado, porque si no también se nos va a diluir. Y eso va también con una reforma particularmente de los clasificadores ocupacionales, de la legislación laboral y tenemos que empezar a discutir políticas de empleo. ¿Cuánto hace que en la región, Fernando, no discutimos políticas de empleo? Digo, me parece que eso también es un tema importante. Y lo último, tanto respecto al concepto de emancipación, Marta Lamas lo ha desarrollado en los últimos años, invito a escucharlo, a partir de la crisis que ella ve del movimiento feminista, de esta cancelación, de esta interpelación, y entonces ella dice, necesitamos recuperar dentro del movimiento, lo sitúa desde allí, pero dice, bueno, ya el empoderamiento lo generamos y también se nos produce estas diferencias, tenemos que ir por lo colectivo, y hace una invitación a rediscutir lo colectivo. En el campo de estándar de derechos humanos, el empoderamiento es un estándar, es obligación de los estados. No tiene que decir, bueno, nadie me pide nada, por lo tanto yo no hago nada. No, tiene que empoderar en este ejercicio de derechos que de Hannah Arendt en adelante el sistema de derechos humanos ha tomado. Entonces allí la invitación es repensemos colectivamente y ahí es un diálogo totalmente transversal, porque otra vez el derecho al cuidado no es solamente para las mujeres, es para todas las personas, sobre todo aquellos que no han cuidado como los varones históricamente. Y sobre la agenda de ODS, muy breve, creo que el ODS 10 es el que quedó más invisibilizado, que es el de desigualdades, y ahí porque la agenda ODS tiene enfoque de derechos, entonces ahí me parece que hay un punto muy fuerte. Gracias. Gracias, Laura. Fernando. Dos cosas muy, muy puntuales. Bueno, una no es tan puntual. Laura señalaba y nos hizo una excelente presentación sobre este derrotero normativo de transformaciones a nivel del sistema internacional y de los estados, las deudas pendientes de ello, de su penetración, de cuántos dientes tienen, de si los estados los acatan o no, los temas de judicialización. Allí hay un paquete fundamental, digamos, de movimientos y de discusión integral que tiene que darse. Para mí esto lo tenemos que dar con la comparación permanente de, en concreto, nuestras políticas públicas, qué tipo de principios normativos estarían, digamos, expresando. Y a ello sumarle qué tipo de balance de poder estarían modificando. Porque incluso, en algunos casos, cuando el principio normativo que está detrás de la política pública no es el que nosotros quisiéramos, ello no quiere decir que no modifique sustantivamente aspectos de poder. Nancy Folbre, una de las feministas de referencia sobre estas discusiones, plantea justamente que este contrato de dominación, este modelo de dominación patriarcal, si lo pensamos como un mecanismo en donde dos personas participan, digamos, hablemos de un biparental heterosexual, ¿sí? Varón y mujer, hay una función de producción, en esa función de producción hay tareas asignadas a unos y a otras, y hay luego
una devolución en términos de recursos que se manejan con mayor o con menor autonomía. Nancy Folbre dice, la posibilidad de la mujer de no ingresar en este tipo de modelo o de salir del mismo depende de lo que ella le llama fallback option. Es decir, ¿cuál es mi opción si no pertenezco a esta unidad con su componente de dominación? Las políticas de cuidado, las políticas de código civil, los temas de divorcio, los temas de derechos, todos estos elementos van formando parte de esa fallback option, ¿sí? Y en definitiva, para procesos de emancipación sostenible, el cambio en las dimensiones del poder de hombres y mujeres tiene que ser algo continuo y agregado. Es decir, no va a ser de golpe, no va a ser de un momento para el otro, pero el cambio normativo es una cosa, el cambio en el poder concreto que se tiene sobre herramientas de autonomía y de toma de decisiones con separación de los contratos que se proponen desde el modelo patriarcal es el otro. Y ahí es donde me parece que las políticas públicas tenemos que intentar verlas de las dos maneras, ¿sí? Porque a veces podemos avanzar incluso con marcos normativos que no nos convencen del todo. Hay que ver cuáles son sus límites, ¿no? El tema de las transferencias monetarias es un caso. Y lo último es sobre el tema de la protección del embarazo. Yo creo que efectivamente, a ver, proteger a la mujer gestante implica primero y por sobre todas las cosas proteger su decisión, ¿sí? De cuándo y cómo y cuántos. Pero luego, efectivamente, si hay una decisión de gestar, ese es un momento crítico en términos de vulnerabilidad que la sociedad debe proteger y que la sociedad debe invertir en ello y que se vincula a los cuidados, obviamente, porque por otra parte es lo que nos señala de nuevo Nancy Folbre, lo dice en términos muy económicos, muy técnicos, pero dice, una niña, un niño gestado y criado es un bien público intertemporal para todos. Es decir, le da beneficios a toda la sociedad. Pero los costos hoy los carga predominantemente la mujer. Esos costos tienen que estar distribuidos socialmente. Y eso implica la protección. Hoy en Uruguay, la migración del sistema de información perinatal de papel a web, ¿sí? Y la posibilidad de vincular esos datos con el sistema de información de la asistencia social, con el CIAS, nos debería permitir efectivamente, ¿sí?, hacer llegar esos derechos y beneficios a toda mujer gestante y eventualmente apostar a algo que fiscalmente yo creo que es viable, que es la supresión de la pobreza monetaria en mujeres gestantes y primera infancia. Pero bueno, son tareas también a desarrollar que van acompañando a este otro desafío del sistema de cuidado. Gracias, Fernando. ¿Sole? ¿No? Entonces, y cerramos en hora. Bueno, buenísimo. Tomar estos dos comentarios que hicieron y que vincularon a mi presentación como complementarios. Cuando hablamos de ecodependencia y lo colocamos en este diagrama justamente es porque la mirada que quisimos poner era también de entender que hay un vínculo entre la dependencia, digamos, con el medio ambiente, con cómo transformamos el medio ambiente como seres humanos, con los cuidados. Y acá hay cuestiones que aún falta muchísimo por explorar, pero que tienen que ver, yo diría, desde tal vez las cuestiones más sencillas, pero, a ver, sencillas como sinónimo de actividades de la vida cotidiana, que tal vez en Uruguay, en nuestro territorio, no están tan presentes, pero que tienen que ver, por ejemplo, con el acarreo del agua, que es una actividad que se releva en encuestas de uso de tiempo en varios de los países que hacen encuestas de uso de tiempo y que tiene una carga en tiempo, por ejemplo, para las mujeres, porque esa agua que se lleva a los hogares está vinculada a los cuidados y a las actividades de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que se ejercen en esos hogares, como por ejemplo el acarreo de leña o de procura del combustible con el que se cocina o con el que se calienta en los hogares. Entonces, quiero partir, digamos, de la mirada más, no simple, no voy a repetir simple, sino concreta de actividades que forman parte además de los clasificadores de las encuestas de uso de tiempo que necesitan los hogares para este cuidado, para la sostenibilidad de la vida y que están vinculadas con cómo las personas y las mujeres en este caso se
vinculan con proveer estas cuestiones como el agua, la leña o los combustibles para cocinar o para calentarse, hasta con situaciones donde se define la organización social de las comunidades en una situación de desastre, y como aprendí, no de desastres naturales, sino de desastres, porque muchos de ellos no son parte, digamos, de un proceso natural, sino que tienen que ver justamente con lo que entendemos por el proceso de cambio climático. Entonces, frente a estos desastres, a estos eventos que están obviamente asociados a momentos críticos y que tienen que ver con desplazamientos, con inundaciones, con sequías, como también hay una vinculación diferente de hombres y mujeres, donde muchas veces de vuelta esta distribución, esta división sexual del trabajo, vuelve a colocar cuestiones de organización del cuidado en las mujeres frente a una situación de escasez, desastre, en fin, lo que conocemos. Entonces, es un poco cómo mirar desde lo más concreto hasta lo más extremo, pasando por hasta pautas de consumo que efectivamente están presentes en las actividades de cuidado. Pero repito, hay ahí todo un campo que tenemos que desarrollar y trabajar mucho más. ¿Por qué digo que lo vinculo con la segunda intervención, la alusión a los cuidados colectivos, comunitarios que yo mencioné? Porque efectivamente, y de vuelta, Uruguay tiene una población de más del 90% de personas viviendo en ciudades o en ámbitos urbanos. Esto es una singularidad de nuestro país, pero claramente no es lo que pasa en el resto de las regiones, en el resto de los países, perdón, donde, por ejemplo, en países como Chile, también altamente urbanos, trabajando con alcaldes, trabajando con gobiernos subnacionales y llegando a poblaciones indígenas, a poblaciones mapuches, para entender justamente cómo diseñar políticas locales de cuidado, la respuesta desde los hogares, desde las mujeres, tenía que ver con no necesariamente demandar y aceptar las mismas soluciones políticas, medidas de cuidado que se adoptan, por darles un ejemplo, en Santiago, ¿no? Y entonces, ¿cómo un jardín infantil en las mejores condiciones, como los hay muchos de ellos en la Municipalidad de Santiago, en las municipalidades netamente urbanas, de población mestiza, con mayores influencias europeas, etcétera, no resulta a 500 kilómetros al sur? Porque esas poblaciones no están dispuestas, no tienen una visión del cuidado urbana marcada por las agendas como las nuestras, donde nos levantamos 6:30, 7, ponemos al niño en una institución, nos vamos a trabajar a una oficina, volvemos en un bus colectivo o en un auto particular, etcétera, sino que justamente están vinculadas a una dinámica de vida comunitaria donde los cuidados también entran y donde poner a un niño, por ejemplo, en un transporte municipal y desplazarlo 15 kilómetros a un jardín infantil donde probablemente no sea ni siquiera el mismo idioma en el que se habla en la casa, la alimentación también tenga diferencias porque es una alimentación estandarizada de la alimentación genérica de una canasta chilena, pero no la que ese niño come, la de tener horarios regulados de forma distinta a la de las actividades de esa ruca o de esa comunidad, no es para esas familias una solución. Entonces, esto de los cuidados comunitarios tiene que ver con cómo efectivamente, mirando hacia los derechos, por supuesto, de cada una de esas mujeres, también entendemos este concepto o las distintas cosmovisiones de los cuidados para ofrecer políticas, soluciones, garantizar ese derecho también de manera no homogénea, blanca y urbana, digamos, ¿no? Sino entendiendo que hay necesidades específicas y que tienen que ver muchas veces con procesos distintos a los procesos de una mirada más urbana de los cuidados, cosa que está pasando muchísimo y las invito a seguir procesos, bueno, Chile, Colombia, Guatemala, la propia República Dominicana, etc. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias ahora sí a este panel de lujo que tuvimos. Les voy a dar algunas indicaciones para ver cómo seguimos. Nos reencontramos a las 14 horas con las primeras 2 mesas paralelas. Supongo que les pasará como a mí, que nos queremos clonar y están en las 2. Igualmente, se van a estar transmitiendo a través del canal de UDELAR, que ya se transmitió esta sesión inaugural, y se suma al canal de la Red ProCuidados en YouTube, o sea que después el que no hayan elegido lo pueden ver. La idea de la tarde es disparar la conversación, pero que justamente sea un intercambio. Este es un foro social donde queremos que todos los actores participen y por lo tanto ese es el espíritu para partir de hoy en las sesiones paralelas. Agradecerles la presencia y nos reencontramos 14 horas, Salón 408, el cuidado como un derecho, y 407 para hablar de la institucionalidad del sistema de cuidados, el papel de la participación y la coordinación de la gestión. Muchísimas gracias.